Queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor la oportunidad en este nuevo día poder reunirnos de esta manera delante de nuestro Señor. Un día como hoy, gracias al Señor, nos da la bendición de poder estar compartiendo a través de las redes sociales la oportunidad de adorarle, de cantarle y definitivamente de escuchar su palabra. Hoy, un día tan importante para nuestro país, es necesario, hermanos, que nos juntemos como familia, como hogar, y persistamos en la oración y estemos intercediendo por nuestra nación. Que el Señor se glorifique a través de su voluntad mostrada en estas elecciones. Dios nos guíe, hermanos. Les invitamos también un día de Santa Cena a poder participar con la familia, nuestro corazón arraigado en el Señor, recordando que Él murió por nosotros y que Él vendrá por segunda vez. Él es el soberano Dios, hermanos. Que el Señor afirme nuestra fe en Él, en quién es Él, nuestro Dios soberano y majestuoso que tiene el control de todas las cosas. Sea Dios guiándonos en este día. Le invitamos a que pueda separar este tiempo, tomar asiento ahí en sus salas, en su dormitorio, donde usted esté participando de este culto, y podamos juntos adorar a nuestro Señor. Gracias a Dios por la oportunidad. Quizá lo está escuchando y viéndonos antes de ir a votar o después de ir a votar. Hermanos, que el Señor nos guíe y guarde nuestros corazones en Él. Bienvenidos a un culto más de nuestra iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera del INSE. Bienvenidos, queridos hermanos, amigos, a un nuevo culto de nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera del INSE. Hermanos, nos conectamos por estos medios, pero no nos acostumbremos. Anhelemos reunirnos ya pronto en el templo, juntos cantando a nuestro Señor. Pero aún cuando no nos debemos acostumbrar a este tipo de conexión, disfrutémoslo, hermanos. Disfrutemos de este tiempo, de este momento de adorar a nuestro Dios, cantarle ahí en nuestras casas, de escuchar su palabra, nutrirnos con su verdad. Disfrutemos también de poder orar, estar delante del Señor, interceder, poner nuestras cargas, nuestras súplicas en su presencia, sabiendo que Él nos escucha. Hermanos, roguemos al Señor en este momento por su presencia, ahí en cada hogar, que realmente este tiempo sea para nosotros un encuentro con nuestro Señor. Por eso les invito a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalas en este domingo, en esta mañana. Gracias, Señor, por todos tus privilegios, los privilegios que nos das, beneficios de conocerte y poder conocerte cada día más. Gracias también porque nos permites estar juntos en un mismo sentir como iglesia, buscándote, intercediendo por motivos que están en tu corazón. Y a la par, Señor, exaltando y adorando tu grandioso nombre, porque no hay nadie como tú. Rogamos tu dirección en todo este tiempo, rogamos que nos libres de distracciones, que nos ayudes a estar concentrados, bien atentos a tu voz. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija durante todo este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Continuamos con la lectura bíblica completa en la cual estamos nosotros como iglesia comprometidos. Hoy día toca el capítulo 4 de Segunda de Crónicas. Acompáñenme en la lectura, por favor. Dice así. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos a lo largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba asentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor, y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis, y le cabían 3,000 batos. Hizo también 10 fuentes, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda,
para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hizo asimismo 10 candeleros de oro, según su forma, los cuales puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas. Y colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones. Y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios: 2 columnas y los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las basas, sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas y garfios de bronce muy fino. Hizo todos sus enseres Hiram-Abi al rey Salomón para la casa de Jehová. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios, y el altar de oro, y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendiesen delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro y de oro finísimo. También las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro, y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Hasta ahí el capítulo 4 de Segunda de Crónicas. Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti. Puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré a predicar, al mundo anunciaré tu salvación. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad, tu gloria quiero siempre exaltar. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti. Puedes usarla como quieras,
nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi
recibe adoración. Porque digno eres tú, a ti sea honor y poder. Digno eres tú, recibe adoración, Señor. Hermanos, tenemos también el privilegio de venir delante del Señor, dejando en sus manos nuestras cargas, sabiendo que Él nos escucha, Él atiende a nuestro clamor. Así que en esa confianza que tenemos en Cristo Jesús, acerquémonos juntos como iglesia y oremos. Padre, te damos gracias porque sabemos que nos escuchas por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Tú eres nuestro Padre. Y así como tú lo has prometido en tu palabra, tu oído siempre está inclinado hacia nosotros para escuchar nuestros ruegos. En esta mañana queremos pedirte por nuestro país. Tú conoces la situación. Tú conoces aún lo que es oculto a nuestros ojos. Tú sabes de cómo se mueven todas las redes, sean corruptas o no. Nada te es oculto. Tú eres el poderoso y soberano. Tú eres el Rey de Reyes. Y Señor, a ti venimos a pedirte misericordia para nuestro país. Está tan golpeado, hay tanto sufrimiento, ha habido tanta muerte y aún en la política sufrimos. Te rogamos, por favor, tu misericordia sobre nosotros. Traigas paz y guardes en paz al país. Guardes en paz a las familias. Que no hayan, después de estas elecciones, crisis y violencia. Por favor, Señor, te lo rogamos. Solo tú puedes cambiar a nuestro país. Solo tú eres nuestra esperanza. Solo tú tienes el poder de cambiar corazones y aún de hacer volver a los gobernantes hacia ti. Y eso te pedimos. Y rogamos que en medio de todo esto, igual las familias pobres tengan trabajo, tengan alimento, que tú proveas para sus mesas, Señor. Que haya solidaridad también. Que el país trabaje juntos por los más necesitados. Padre, rogamos tu ayuda. Solo tú nos puedes ayudar. Queremos poner nuestra confianza solo en ti y no en una persona, no en un ser humano, un hombre o una mujer. Queremos poner nuestra confianza en ti, Señor. Dirige nuestro corazón hacia ti también. Llénanos de tu espíritu, llénanos de tu palabra y tus promesas. Y que creyendo en ti, te adoremos y te sirvamos, sea cual sea la circunstancia. Te rogamos por ello, Señor. Bendice a nuestra patria. Ten misericordia de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con la marcha de la iglesia. Y aquí algunos anuncios para estar al tanto de ella y no perdernos de nada de lo que estamos haciendo juntos, aprendiendo de la palabra del Señor. Se viene algo muy importante como iglesia y para las familias. El Congreso Familiar. Hermanos, Congreso Familiar, Congreso de la Familia, llamado Vida 2021. Se va a realizar este congreso del 29 de junio al 4 de julio. Empezamos un martes, terminamos domingo y está dirigido para toda la familia, todas las edades, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, matrimonios, padres, ancianos. Habrá talleres y plenarias para toda la familia. Así que, hermanos, estemos orando por ello y no olvidemos de inscribirnos para poder también tomar un cupo en cada taller. Tienen cupo limitado, así que hay que estar atentos para poder inscribirnos. Además de eso, hermanos, tenemos también el curso para varones, Basta ya de excusas. Y ya tuvimos la primera parte de este curso.
pero tenemos ahora la segunda parte. En la primera nos ha sido de mucha bendición a los varones y esta segunda sabemos que será igual. Si ustedes no han llevado la primera parte, no hay problema. Pueden entrar también en esta segunda parte, porque son cursos no dependientes el uno del otro, la primera y la segunda parte. Así que estén atentos al 21 de junio que empezamos nuevamente. Lunes 21 de junio empezamos con la segunda parte de Basta ya de excusas. Hermanos varones, les ruego, por favor, no perdamos esta oportunidad. Hay que seguir aprendiendo a ser hombres de Dios conforme a su corazón. Un tercer anuncio acerca de la oración. Como iglesia no hemos dejado de orar y continuamos en la oración del 24/7. Todas las horas del día, de todos los días de la semana, la iglesia está orando. Si ustedes quieren conectarse a esta oración, quieren estar en el grupo de su zona para esta oración, pídanle el link a su pastor. Ahí se los va a alcanzar o su líder de célula y entonces vamos a poder participar como iglesia, que estamos participando en esta oración continua por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestras vidas también, animándonos los unos a los otros. Hasta ahí los anuncios, hermanos, de la marcha de la iglesia. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra serie de las bienaventuranzas. Y llegamos ahora al versículo 7 del capítulo 5 del libro de Mateo. Dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Señor amado, bendito Dios, queremos, Señor, poner en este momento nuestras vidas delante de ti, Señor. Escudriñala, Señor, con la luz de tu evangelio. Háblanos, Señor, con claridad. Muéstranos qué hay en nuestra mente, en nuestro corazón, de tal manera que podamos disponernos a vivir conforme a tu voluntad. Señor amado, te rogamos que pongas tú en nosotros toda la atención en el mensaje que tú quieres darnos. Háblanos, Señor, por tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, hermanos. Esta bienaventuranza, tal vez en tamaño de palabras, en expresión, es la más corta. Dice simplemente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y es necesario, antes de abordar este pasaje, entender a qué hace referencia el Señor Jesús al decir esto, porque podemos tener humanamente varias ideas de lo que significa misericordia. Tal vez pensamos que misericordia significa dar una moneda a alguien que está pidiendo limosna, y muchas veces esto tiene que ver más que con el hecho de ayudar a la persona, tiene que ver con sentirnos bien. De repente vemos a un niño pidiendo en la calle y lo vemos y lo identificamos con un hijo, con un sobrino, y entonces sentimos esa inclinación afectiva hacia esa persona por alguna relación que podemos encontrar y tal vez le damos una moneda o le damos más de una moneda y con eso lo que buscamos es sentirnos bien nosotros mismos. Eso no es misericordia. Eso tiene que ver con caridad. Son dos cosas completamente distintas. Entendamos entonces a la luz del pasaje lo que el Señor está diciendo. La misericordia tiene que ver con algo mucho más profundo. El pasaje dice: bienaventurados los misericordiosos. La palabra misericordia viene de dos palabras en latín. La primera es misere, que significa miseria, y la segunda cordis, que viene de corazón. De aquí el término cardio que usamos para referirnos a todo lo que concierne al corazón. Entonces, cuando nosotros entendemos el sentido de esta palabra, lo que nos está diciendo es que nosotros
si somos misericordiosos, seremos capaces de mirar la miseria de alguien y sentirla en el corazón. Y eso es lo que nos mueve. No que alguien nos dio alguna simpatía, no que alguien nos dio pena solamente, sino que nosotros miramos el contexto de la persona, miramos la miseria de la persona y entonces somos movidos a ayudar, no por un momento específico, no para dar una moneda, no para orar al paso, sino que buscamos realmente suplir la necesidad. Buscamos realmente un cambio de vida en esa persona. Buscamos realmente que pueda ser transformada su vida. Pero una segunda cosa que tenemos que entender es que aunque la construcción verbal en que se nos presenta esta bienaventuranza pareciera que alcanzar misericordia es una consecuencia de nosotros ser misericordiosos, porque dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tenemos que entender bien claro que la palabra de Dios dice que nada de lo que nosotros podamos hacer nos hace merecedores del favor de Dios. Hemos recibido el favor de Dios, hemos recibido la misericordia de Dios únicamente por su gracia. La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice que esto no es a través de nosotros, no es por nuestras obras. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermanos, leyendo este pasaje, no podemos deducir que si soy misericordioso, entonces como recompensa Dios me dará su misericordia. Lo que tenemos que entender es que Dios ya nos dio su misericordia. ¿Sabe, hermano? La palabra de Dios enseña que Él miró nuestra necesidad. La palabra de Dios nos enseña que Él tuvo compasión de nosotros. Por eso la misericordia. ¿Qué se espera del creyente? Se espera que sea misericordioso. ¿Por qué? Porque ha entendido que es receptor de la misericordia de Dios, porque ha entendido que ha recibido esa misericordia, esa gracia inmerecida en razón de su miseria espiritual. Por eso que decimos que las bienaventuranzas son una consecuencia de la otra. Comenzamos sintiéndonos pobres en espíritu y entonces venimos a Cristo. Y si hemos entendido esto, lo que nos toca es ser misericordiosos con los demás. Esto el Señor Jesús lo enseña claramente en la parábola del buen samaritano. Es interesante que el Señor Jesús utiliza tres figuras. Utiliza la figura del sacerdote, que se supone que era el más cercano a Dios. Utiliza la figura del levita, que como hemos estado leyendo en la lectura diaria de la palabra del Señor, capítulo a capítulo, hemos visto cómo los levitas fueron escogidos de manera especial para también servir en la obra del tabernáculo y luego del templo. El Señor utiliza dos figuras de personas que se entiende que están cerca de Dios. Pero la tercera figura es la que nos llama la atención, porque utiliza la figura del samaritano. Los samaritanos culturalmente eran conocidos o eran percibidos como enemigos de los judíos. Eran mirados con desprecio. Ellos tenían su propio lugar de adoración ahí en Samaria. Y entonces para un judío la concepción era el levita y el sacerdote son los más cercanos a Dios. Y si tuviéramos que escoger dentro del territorio entregado por Jehová, sería que los samaritanos son los más lejanos a Dios. Note que el Señor Jesús presenta la figura del samaritano como el único que miró la necesidad del hombre que había sido atacado por ladrones y se acerca
y cura sus heridas y lo lleva a un lugar seguro. Y provee, porque dice, cuídenmelo. Y si algo se gasta aparte de lo que estoy dejando, yo vendré y saldaré la cuenta. Esta parábola, el Señor Jesús se la da a un intérprete de la ley que le había preguntado, ¿cómo puedo hacer para obtener la vida eterna? Entonces debemos entender que esto está en el contexto de la ley. El Señor Jesús todavía no había padecido en la cruz, todavía no había pagado el precio de nuestro pecado, todavía no habíamos sido redimidos por su sangre, por su cuerpo entregado en la cruz. Pero lo interesante de la enseñanza es que al final el Señor Jesús le contesta a este intérprete de la ley con una pregunta. Cuando le cuenta todo lo que pasó con el levita que se hizo a un costado y se fue, el sacerdote que se hizo a un costado y se fue con indiferencia, y el samaritano atiende a este hombre, el Señor Jesús le pregunta ahí en Lucas capítulo 10, versículo 36, ¿quién crees que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? El intérprete le dice, el que usó de misericordia con él. Y el Señor Jesús le dice, pues bien, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, si el Señor Jesús le está enseñando esto a un intérprete de la ley, aún antes de haber pasado por la cruz del Calvario, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, los hijos de Dios, que hemos recibido la misericordia? Mire lo que la palabra de Dios dice. En el Antiguo Testamento, en Isaías 53, 6, dice que todos nos descarriamos, pero que sin embargo Dios llevó sobre nosotros, sobre Él nuestros pecados. Dice que aunque nos descarriamos, aunque nos alejamos voluntariamente de Dios, Dios decidió llevar sobre Él mismo nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el paralelo en el Nuevo Testamento? En Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 10. Mire lo que la palabra de Dios dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Queridos hermanos, esto rompe todo concepto que podamos tener de misericordia, porque Dios no solamente miró más allá de nuestro merecimiento. Tal vez el gran problema de nosotros para ser misericordiosos es mirar a alguien, analizarlo en nuestro propio entendimiento y decir, esta persona no merece misericordia. Esta persona yo no tengo por qué hacerle bien. No hay ningún merecimiento en ella. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios no solamente no nos analizó en base a merecimientos, sino que la palabra de Dios claramente dice que nos descarriamos de Él, nos apartamos de su camino. Y dice la palabra de Dios también que por nuestro pecado nos constituimos enemigos de Dios. ¿Se da cuenta de lo que el Señor nos enseña en esta palabra? Éramos enemigos de Dios. Habíamos transgredido. Todo pecado transgrede el nombre de Dios en primer lugar. Y en razón de ese pecado teníamos un juicio que saldar, una justicia que recibir. Y en esa justicia la consecuencia estaba clara. La paga del pecado es muerte. ¿Qué hubiera tenido que suceder con nosotros, queridos hermanos? Muerte no solo física, sino muerte eterna. Condenación eterna, muerte espiritual. Ahora quiero que pensemos en Cristo Jesús.
viniendo a nosotros, entregando el mensaje de salvación. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué respuesta debíamos tener como humanidad? Rendirnos a Él. ¿Cuál fue la respuesta que recibió el Señor Jesús? La respuesta fue rebeldía. La respuesta fue burla. La respuesta fue que Él fuera condenado por no adaptarse a las costumbres, a las corrientes de este mundo. Ahora, usted puede decir, esto es un asunto histórico, esto es un asunto que sucedió hace más de 2000 años. Hermanos, esto sigue sucediendo el día de hoy. Mucha gente mira el Evangelio con desprecio. Mucha gente mira la palabra de Dios hoy con burla. Mucha gente mira la palabra de Dios y al que proclama la palabra de Dios es muy fácil que se le llene de adjetivos. Es muy fácil que se le llene de insultos. Es muy fácil que se cuestione incluso su capacidad de análisis, su capacidad mental. Y es muy fácil decir, te has quedado hace 2 siglos con tu pensamiento de hace 2 siglos, de hace 3 siglos. Hermanos, en ese contexto, la palabra de Dios nos muestra cuál es nuestro llamado. Podemos devolver mal por mal, eso es lo natural. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar la misericordia con misericordia al que se pierde. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nos hemos olvidado de este llamado, de este encargo? Repito, no somos misericordiosos para que Dios nos dé misericordia. Dios ya nos dio misericordia. Dios ya nos dio la promesa. Dios ya nos dio la vida eterna. Debemos ser misericordiosos porque hemos alcanzado esa misericordia de parte de Dios por Cristo Jesús. Quiero compartir con ustedes un testimonio de hace no mucho tiempo. Estábamos en una manifestación pública de la fe en Jesucristo y entonces una muchacha identificó que yo estaba organizando al grupo en el que estábamos. Entonces se acerca y comienza a insultarme. Con varias frases que seguramente conocemos, imaginamos, que no la vamos a reproducir evidentemente. Entonces yo volteé, la miré y solamente le dije, no voy a perder el tiempo discutiendo contigo. Me volteé, seguí dirigiendo lo que íbamos a hacer y la reacción de ella fue tremenda, empezó a llorar. No le devolví ningún insulto, no le dije ninguna cosa que considere ofensiva, simplemente le dije, no voy a perder el tiempo discutiendo contigo. Yo no me di cuenta en ese momento, pero yo no estaba mirando la necesidad de ella. Yo estaba mirando sus agravios, estaba mirando sus insultos, estaba mirando su mirada que denotaba odio. Y respondí simplemente con un aire de superioridad. No voy a perder el tiempo discutiendo contigo. Cuando esta muchacha empezó a llorar, una hermana se acercó, la abrazó, la llevó a un lugar, se sentaron, empezaron a conversar y le predicó el Evangelio. Hermanos, ese día el Señor me dio una lección, la lección de la misericordia. Muchas veces vamos a distraernos mirando los insultos. Muchas veces vamos a distraernos mirando las actitudes de odio hacia el pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos habla aquí de misericordia. El Señor Jesucristo nos habla aquí de mirar más allá. ¿Tenemos ejemplo de esto? Por supuesto que tenemos ejemplo de esto. Cuando el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados, cuando el Señor Jesucristo vino y entregó la vida
por nosotros. Y completó la frase gloriosa que está en Romanos capítulo 6, versículo 23. Ya la hemos compartido. ¿Qué merecíamos? La paga del pecado es muerte. Sin embargo, el Señor Jesús en esa cruz preciosa entregó su cuerpo, entregó su vida, nos salvó del destino eterno. Ya lo hemos dicho, siendo enemigos de Dios. Nos dio de su misericordia, miró nuestra miseria, satisfizo esa necesidad que teníamos y entonces nos sacó del destino eterno. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la certeza de vida eterna. Sin embargo, cuando Él estaba en la cruz, después de haber sido humillado, después de haber sido insultado, después de haber sido golpeado, castigado salvajemente, más allá de lo que la ley establecía, se ensañaron contra Él. Y estando ya desangrándose en la cruz, se burlaron de Él. Dijo, tengo sed, y le ofrecieron vino agrio, vinagre. Le gritaban, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, salte de esa cruz. Se mofaban de Él. Sin embargo, Él mira al Padre y dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, no podemos decir que es una carga pesada la demanda de la misericordia, habiendo recibido la misericordia hasta ese punto. El Señor Jesús entregando su vida sin condición por usted y por mí. El Señor Jesús mirando nuestra necesidad, no nuestro merecimiento. Querido hermano, si entendemos esto, si tenemos claro lo que Cristo hizo por nosotros, por supuesto que podemos disfrutar primero de su misericordia. Es necesario disfrutar de su misericordia para estar dispuestos a dar de su misericordia. La palabra de Dios en Romanos 6:23, hemos dicho en la primera parte, dice, la paga del pecado es muerte. Pero el Señor con este sacrificio perfecto completa este glorioso versículo. Porque luego dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo creo, hermano, que todos los días tenemos que meditar en esta misericordia recibida. Todos los días tenemos que agradecer y tenemos que refrescar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hemos recibido. Solamente así vamos a poder ser realmente conscientes de lo que hemos recibido. Y por lo tanto, si de gracia hemos recibido, de gracia vamos a poder dar. Ese es el llamado para el pueblo de Dios. Ese es el llamado para los hijos de Dios. Pero decía yo al comienzo, no podemos inferir que nuestra misericordia nos hace merecedores de la misericordia de Dios. Y tal vez usted me pregunte, ¿y entonces por qué la palabra habla en futuro y no en pasado? ¿Por qué el Señor Jesús no dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ya recibieron misericordia? Sino que dice, porque alcanzarán misericordia. Entonces, ¿por qué la palabra habla en futuro? Porque, queridos hermanos, hemos recibido la promesa de Dios. Hemos recibido la certeza de perdón de nuestros pecados. Hemos recibido la esperanza de vida eterna. Pero lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es que los que son capaces de ser misericordiosos y que han recibido la misericordia de Dios y que hemos entendido la misericordia de Dios en nuestra vida, un signo de ser verdaderamente hijos de Dios es la misericordia. Y es como una prueba de que un día esta promesa, esta esperanza de vida eterna se concretará. Dice la palabra de Dios que un día todos, sin excepción, compareceremos delante del trono de la gracia. Y queridos hermanos,
hablo de los creyentes, muchos vendremos delante del Señor Jesús y nuestras pruebas y nuestras obras, serán probadas por el fuego. Y dice la palabra de Dios que las obras que permanecieren serán para recompensa. Y dice que las obras que no permanecieren por el fuego, las obras que se quemaran, dice que el dueño de estas obras sufrirá gran pérdida. E incluso mire lo que dice, si bien es cierto, esta persona entrará en la salvación, entrará como por fuego. Quiere decir que, hermanos, la manera en la que vivamos nuestra fe, la manera en la que disfrutemos nuestra misericordia, no va a ser pasada por alto delante de Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que viene un día donde el Señor nos examinará nuestras obras, examinará nuestra manera de vivir. No podemos decir, bueno, yo un día, hace 10 años, hace 20 años, hace 25 años, hice una oración de fe, por lo tanto tengo salvación y con eso ya está todo solucionado. Querido hermano, la palabra de Dios es muy, muy clara. El Señor Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El Señor Jesús no nos ha llamado simplemente para hacer una oración. El Señor Jesús nos ha llamado aparte, nos ha llamado a una vida diferente, nos ha llamado a una vida que impacte al mundo dando testimonio de quién es Él y de lo que hace en nuestras vidas. Por lo tanto, es bienaventurado el que es capaz de vivir esta misericordia. Es bienaventurado, es feliz, es bendecido el que es capaz de vivir esta vida conforme a la voluntad de Dios. Decía también en el primer punto, ¿qué se espera del creyente? ¿Qué se espera de la iglesia? Se espera una iglesia misericordiosa. Se espera una iglesia que esté profundamente interesada en la necesidad de los demás. Mire, hermano, yo puedo dar ayuda económica a alguien, que debemos hacerlo en este tiempo difícil. Ojo, no estoy diciendo que no debemos hacerlo. Puedo ayudar con una bolsa de alimentos a una familia, que por supuesto que debemos hacerlo. Pero mire, la ciencia dice que una persona que come sus comidas completas un día puede aguantar viviendo hasta 45 días sin probar luego bocado. ¿Qué quiere decir? Que toda ayuda material que podamos brindar va a ser una ayuda que termina, que se acaba. Sin embargo, el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Y el que viene a mí no volverá a tener hambre. Entonces, ¿cuál es la principal manera de manifestación de la misericordia? La principal manera de la manifestación de la misericordia es presentar el mensaje de salvación, presentar ese mensaje que no tiene fecha de caducidad, presentar ese mensaje que saca a las personas de la condenación eterna para llevarlos al paraíso, a la presencia de Dios, a la presencia gloriosa de Dios por toda la eternidad. Llevar a las personas de muerte eterna a vida eterna. Si hemos entendido que el verdadero sentido y el verdadero mensaje y la máxima manifestación de misericordia es Dios salvándonos del pecado, entonces tenemos que entender que nuestra misericordia también tiene que ser que Dios saque a esas personas que están en pecado, los arranque de las garras del infierno y los pueda llevar a vida eterna. Por lo tanto, hermanos, concluimos con esto. Yo no puedo decir, soy misericordioso con el pecador y por eso le digo, tu pecado está bien. Eso no es misericordia. Eso es ruin. Porque le estamos diciendo a alguien, no te preocupes, estás bien, sabiendo que va derecho a la condenación. El más grande acto de misericordia que debe tener el creyente, que debe tener la iglesia, es lo que el mismo Señor Jesucristo que habla esta bienaventuranza nos encarga antes
de subir al cielo. El Señor Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Queridos hermanos, este es el más grande evento de misericordia que podemos tener. Decirle al pecador, Cristo quiere cambiar tu vida. Decirle al pecador, mira, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Mientras sigas con ese estilo de vida, estás yendo a la condenación. Pero Cristo murió por ti, pero Cristo entregó su vida, Cristo derramó su sangre, Cristo entregó su cuerpo para que tú pudieras tener salvación. Él ya me la dio por misericordia, pero ¿sabes? Quiere hacerlo también contigo. Hermanos, ese es nuestro llamado, ese es nuestro encargo. No hay más grande manera de hacerle bien a alguien que decirle, Cristo tiene vida eterna para ti. Por lo tanto, hermanos, cuando miramos esta bienaventuranza, debemos afirmar nuestro llamado, debemos afirmar nuestra misión y debemos disponer nuestro corazón para obedecer lo que Cristo nos ha mandado. Seamos misericordiosos, sigamos predicando el Evangelio de salvación. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, siempre al recordar, Padre Santo, lo que tú has hecho por nosotros, Señor, de manera no solo grande, sino de manera humanamente inexplicable, Señor, siendo pecadores, siendo enemigos tuyos, tú nos miraste, Señor, con misericordia. Y tú, bendito Dios, teniendo la posibilidad de simplemente raernos de la creación y poniendo una nueva creación, Señor, que glorifique tu nombre, tú preferiste tener misericordia por nosotros. Tú preferiste en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestro descarrío, en medio de nuestro pecado, enviar a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y Señor amado, ¿cómo no responder a ese acto, Señor, de gracia, de misericordia, de amor infinito, disponiendo nuestra vida y nuestro corazón para llevar este mensaje, Señor, para predicar tu evangelio, Señor, a tiempo y fuera de tiempo? Tal vez los tiempos son difíciles, tal vez, Señor, en medio de la coyuntura que nos toca vivir, Señor, podamos pensar que no es el momento propicio. Pero tu palabra, Señor, nos enseña que tú no estás condicionado a los tiempos. Tú no estás condicionado a las condiciones, porque tu palabra dice que en la medida que nos dispongamos a vivir esta verdad, este llamado, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, Padre, te ruego, Señor, que nos hagas hijos tuyos obedientes, que nos hagas hijos misericordiosos, que seamos capaces de pelear contra nuestro orgullo, que seamos capaces de pelear contra nuestra humanidad, que nos dice, no dejes que te insulten, que nos dice, si alguien te ofende, ofende tú también. Que nos dice, esa persona no merece tu atención. Que nos dice, esa persona no merece aún escuchar el Evangelio. Quita, Señor, todo pensamiento contrario a tu voluntad y haznos hijos tuyos, dispuestos, Señor, a mirar más allá de la ofensa, dispuestos a mirar más allá, Señor, de las agresiones, y que podamos mirar la necesidad espiritual de cada persona, Señor. Permítenos enfocarnos en tu llamado. Permítenos enfocarnos en la misión.
para glorificar también tu nombre de esta manera. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la eternidad que nos has dado. En Cristo Jesús, toda la gloria y toda la honra sean para ti. Amén. Amén, hermanos. El Señor nos bendiga. Separará del amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Que tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? ¿Qué tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su palabra que nos anima a ser misericordiosos. Gracias a Dios porque Él habla a nuestro corazón. En esa misma disposición vamos a acercarnos a la mesa del Señor.
La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado al acercarnos a la mesa del Señor. Porque si nos acercamos a su mesa sin discernirla, o sea, sin pensar lo que estamos haciendo, y en una vida de pecado, esto ocasiona para nosotros pérdida y enfermedad. Así que vamos a tomar un tiempo para acercarnos al Señor y para pedir perdón por nuestros pecados. Oremos. Padre Dios, nos acercamos con tu iglesia ante tu presencia para reconocer, Señor, que hemos pecado contra ti. Muchas veces, Señor, por omisión o muchas veces voluntariamente. Y queremos, Señor, en esta mañana pedirte perdón por nuestros pecados. Padre, como dice tu palabra, el que confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Gracias por la promesa que si te buscamos, Señor, podemos alcanzar misericordia. También, Señor, tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos ponemos en tus manos, entregamos nuestros pecados. Tú nos conoces, conoces a cada uno de nosotros y suplicamos en el nombre de Jesús que nos limpies con la sangre de Jesús. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros ojos, nuestras manos, de todo pecado cometido. Y Señor, también te pedimos que bendigas el pan y el vino, Señor, que hoy, Señor, voluntariamente nos acercamos a tu mesa para disfrutar de ti, Señor, la compañía, para disfrutar de ti la promesa, Señor, que tú, Señor, has dado a cada uno de tus hijos, que tú vendrás por nosotros, que tú, Señor, nos llevarás a morar a tu misma presencia. Gracias, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Participan de la mesa del Señor hermanos bautizados en una iglesia evangélica y que se encuentren en comunión con el Señor. Dicho esto, vamos a pedir al padre de familia o al representante de la casa que pueda alcanzar los elementos a todos los que van a intervenir. Por favor, tomemos un tiempo para esto. Muy bien. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, nuestro corazón se inclina ante ti para reconocer, Señor, que la misericordia
tú nos las has enseñado. Tú eres un Dios de misericordia. Y Padre, nos invitas a que nosotros también seamos misericordiosos, Señor. Padre, trabaja en nuestro corazón. Señor, te agradecemos por haber participado de la mesa, del pan y el vino que representan tu cuerpo y tu sangre vertida en la cruz del Calvario. Señor, hoy reconocemos que tú has muerto por nosotros. Hoy reconocemos, Señor, la obra sacrificial en la cruz. Hoy reconocemos tu entrega por cada uno de nosotros y de este mundo, Señor, mundo entero. Rogamos en el nombre de Jesús que nos hagas conscientes de una vida cercana a ti. Que nos hagas conscientes de tu palabra. Que nos enseñes a depender de ti cada día, Señor. Señor, entregamos nuestro corazón a ti. Queremos ser creyentes que honren tu nombre. Queremos ser creyentes misericordiosos. Que pongamos, Señor, delante de nosotros, siempre seas tú, Señor, quien dirija nuestros pasos. Que, Padre, tu palabra habite en nosotros. Que Cristo more en nuestras vidas. Y que llenos de tu Espíritu Santo, Señor, obremos frente a un mundo que anda en tinieblas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, hoy dando testimonio de lo que has hecho en nuestro corazón. Tú, Señor, nos has salvado. Y Padre, has preparado también para nosotros morada eterna. Te entregamos nuestro corazón. Nos rendimos a ti. Tú eres el Señor. La gloria y la honra sea a ti, Señor, por esta obra en que te has sacrificado por nosotros, entregando tu vida por nuestros pecados. Gracias, Padre. La gloria y la honra sea a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, seguimos en este tiempo de adoración a nuestro Dios y vamos a orar por nuestros misioneros. Damos gracias a nuestro Dios el poder participar de una iglesia que hace misiones. Y misiones realmente, hermanos, está en el corazón de nuestro Dios y somos partícipes de ellos. Oremos por nuestros hermanos que dejan familia, muchas veces la comodidad para llevar la palabra de Dios a lugares difíciles, a lugares de mucha lucha espiritual. Vamos a inclinar nuestros rostros y oramos también por la provisión de Dios de forma material para nuestros misioneros y para nuestra iglesia. Oramos al Señor. Bendito Dios, a ti recurrimos, Señor, a nuestro Dios soberano, que su voluntad es hecha en los cielos y en la tierra. Oramos, bendito Señor, por cada uno de los misioneros que tú has dado a tu iglesia, para que guardes sus corazones, para que los animes en momentos de tristeza, en momentos de persecución, que guardes sus corazones, Señor, en los lugares donde están, fuera de esta ciudad, de este país, Señor, en los lugares donde tú los has llevado. Manténlos firmes en la fe, que proclamen tu verdad en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Señor, que sus corazones amen tu verdad. Y Padre amado, y ayúdanos a cada uno de nosotros, miembros de tu iglesia, participar fervientemente, intercediendo por cada uno de ellos, por santidad, Señor, por un corazón entregado a la obra, por un corazón que ame, Señor, al perdido. Juntos, Señor, como iglesia, llévanos a cumplir tu misión de predicar tu verdad en todo momento y en cualquier circunstancia. Oramos, Señor, también por tu fidelidad, por tu provisión, Señor, para nuestros hermanos, para tu iglesia, para que tu palabra, oh Dios, siga llevándose por diferentes lugares. Dios amado, provee tú, conforme a tus riquezas en gloria, de forma material, pero sobre todo agradecidos por tu provisión espiritual. Porque tú das, Señor,
ánimo, aliento, seguridad, una paz que no la entiende este mundo, una paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en ti. Gracias, Señor. Provee tú, Señor, las necesidades de tu pueblo, material, espiritual. Provee tú, oh Dios, a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios por este tiempo de compartir juntos la palabra del Señor. Hasta aquí ha llegado nuestro servicio dominical de adoración a nuestro Dios. No olvidemos la palabra que hemos escuchado el día de hoy, la palabra de nuestro Dios. Atesorémosla en el corazón y vivamos cada día siendo la imagen de Cristo. Que Dios le bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.